Roberto. Pastor, buenas tardes. Agustín, buenas tardes a todos los que nos están viendo. Gracias por la invitación. Aquí estamos en la cuarentena, pero aprovechando el tiempo de la mejor manera y bueno, intentando ayudar en lo que se puede, hermano. Así es, ¿no? Esta cuarentena, bueno, nosotros somos del mismo país. Pastor Roberto es de la ciudad de Cochabamba, pero radica en Santa Cruz, aunque ahorita está en Cochabamba, ¿no? Fue por unas razones personales que lamentablemente la cuarentena no permitió que se realice, pero bueno, confiando en el Señor que pronto se pueda cumplir. Así que mientras esperamos que se vayan conectando, Pastor Roberto nos puede comentar un poco sobre su vida, su nombre completo, su trabajo dentro de la iglesia, los estudios, su familia, si nos puede dar una breve biografía para que de ella vayamos desglosando lo que es el tema para el día de hoy. Claro que sí, Agustín. Bueno, mi nombre es Roberto Carlos Azurduy. Soy de Cochabamba, Bolivia. Por este tiempo estoy radicando en Santa Cruz, ya hace un año y medio aproximadamente. Y bueno, estamos en la iglesia trabajando. Tengo 33 años y trabajando específicamente en la Iglesia Bíblica Sola Escritura junto a tu persona y también al hermano Brady. Y estamos ahí, ¿no? Trabajando, levantando la iglesia en Santa Cruz. En cuanto a la educación que recibí, estuve en varios seminarios acá en Cochabamba. Sí. El que quizá el más importante, si vale el término, es el MINS, el Miami International Seminary, donde estudié acá en Cochabamba, que es el más bíblico de los cuales he estado. Después se presentó la oportunidad de poder ir a Colombia, ¿no? Uno de los pastores de Cochabamba, Pastor Mateo, me dice si deseaba ir, ¿no? Bueno, y me fui. Estuve allá en Colombia, en el Seminario Reformado Latinoamericano, casi por 3 años, allá un poquito más, y allá cursé la licenciatura y la maestría, ¿no? Estábamos haciendo ya el doctorado, pero ya ahí estamos en ese proceso. Y volví acá a Bolivia, ¿no? Estamos ahora acá, como les decía. De mi familia somos 6 hermanos, cuanto a mi familia, y como tú bien decías, estamos en un proceso de noviazgo con una de las hermanas, y Sí. tenemos que ya, bueno, continuar ese proceso, pero bueno, como tú decías, por la providencia de Dios y por muchas otras cosas que este coronavirus ha traído, hemos tenido que suspender varias actividades con ella, ¿verdad? En ese sentido, eso sería, Agustín, de parte mía. Muy bien. Sí, es interesante, ¿no? Saber también, acotar a lo que él mencionó, es profesor de hebreo y griego. Precisamente gracias a su persona he podido llegar a conocer o a tener ese deseo de conocer el idioma griego a las clases que impartió acá con los miembros de la iglesia. Y es por eso que la primera persona que se me vino a la mente cuando quise tocar este tema, la importancia de conocer los idiomas bíblicos, fue su persona para poder hablar sobre esto. También otro tema que me haya gustado o que quería tocar en realidad era sobre plantación de iglesia, pero el día de hoy ya estuvieron hablando sobre aquello tanto el pastor Roberto, pastor Gerson, pastor Jorge Rodríguez y el pastor Javier Martínez, y lo estuvimos compartiendo en la página, así que si quieren ver sobre plantación de iglesia, qué es plantación de iglesia, cómo plantar una iglesia, los consejos, recomendaciones, la importancia, etcétera, pueden ver en la página. Tenemos ya un video de 1 hora y media aproximadamente, creo que estuvieron hablando sobre plantación de iglesia, así que se los recomiendo para las personas que deseen verlo. Y bueno, Roberto, sin más que decirlos, saludamos a las personas que se han venido conectando, lo que es la transmisión, o que han venido también compartiendo lo que es esta transmisión que estamos realizando. Y como hemos mencionado, vamos a tocar lo que es la importancia de conocer los idiomas bíblicos. Y tenemos algunas preguntas que hacerte. Y me gustaría comenzar que en pocas palabras puedas decirnos por qué deberíamos estudiar o conocer los idiomas originales en los que se escribieron las escrituras, porque muy bien sabemos que no se escribió en español, no se escribió en inglés, se escribieron en otros idiomas que es desconocido para la gran mayoría de las personas, sobre todo de este lugar del planeta, ¿no? De Latinoamérica. ¿Por qué entonces crees que deberíamos estudiar o conocer por lo menos los idiomas originales en los que se escribió la escritura?
Bueno, Agustín, gracias por la pregunta. Realmente es importante esto, ¿no? Y es una pregunta crucial, fundamental. ¿Por qué debemos estudiar o conocer los idiomas bíblicos originales? Realmente esto es el punto crucial, como les decía. Y la razón más grande de estudiar los idiomas bíblicos es que yo no conozco, Agustín, que haya una herramienta más segura que los idiomas bíblicos para poder interpretar el texto de manera correcta. Los idiomas bíblicos son herramientas que nos ayudan a descubrir, si vale el término, todas las capas que la Biblia tiene, ¿no? Entonces, por eso es que los idiomas bíblicos son las herramientas más seguras para poder hacer una verdadera exégesis. No hay otra forma, no hay otra manera de hacer exégesis de verdad si no es por medio de los idiomas bíblicos. No existe, Agustín, otra manera de hacer exégesis si no es por los idiomas bíblicos. En el texto. Esto es lo que en teología se le llama, y también en gramática, la diacronía y la sincronía. Y esa es la segunda razón, que los idiomas originales te obligan o te forzan a poder estar en el texto, sincrónicamente, en el texto, en el verbo, en el sustantivo. Y eso te obliga a querer entender la idea original del autor. Entonces, sincrónicamente, tú sí o sí tienes que estar en el texto varias horas posiblemente, varios minutos, para entender la idea original del autor. Por eso, sincrónicamente, los idiomas originales te ayudan a ello. Y diacrónicamente, que quiere decir a través de toda la Biblia, también los idiomas originales te dan luz. Entonces, esas son las dos razones más importantes por las cuales uno, especialmente los que predican, especialmente los que son pastores, deben aprender los idiomas bíblicos, porque te ubica en el texto, en el contexto, te da sincrónicamente la idea original del autor. Difícilmente alguien puede tener autoridad, Agustín, haciendo una exégesis si no conoce los idiomas originales. Ahora, obviamente, hay diferentes tipos de estudios, ¿no? Alguien puede ser especialista en historia, por ejemplo, y es una autoridad, pero aún para historia, muchos eruditos en historia, especialmente algunos seminarios que conozco, te piden como requisito que tú sepas por lo menos 2 idiomas, griego o hebreo, inglés o alemán, cualquiera de esos 2, ¿no? ¿Por qué? Porque, o latín también, porque cuando tú hagas, digamos, un estudio de la patrística, por ejemplo, necesitas conocer latín. Es difícil sin conocer latín poder hacer un estudio en la patrística, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo puedo, digamos, decirte eso, ¿no? Y como alguna vez Lutero dijo, y permíteme darte esta cita, Lutero alguna vez dijo, tan pronto el hombre dejó de cultivar los idiomas, decayó el cristianismo. Esta frase me gusta mucho, ¿no? Lutero. Sí, podríamos decir entonces que conocer los idiomas originales nos ayudan a mantenernos en el texto. Exactamente, te mantiene en el texto, eso es lo que hemos dicho que se llama sincronía, y no solamente en el texto, sino te ayuda a relacionar ese texto con el resto de la Biblia. Muy bien, entonces, bueno, vemos entonces que ahí sería una de las ventajas aquella poder conocer los idiomas originales, como lo estaba mencionando el pastor Roberto. Entonces esto sería una gran herramienta para aquel predicador que cada domingo se sienta o se para delante de la iglesia para poder predicar, ¿no? Entonces, ¿y qué otras ventajas podríamos encontrar para el predicador o el estudiante de la palabra a la hora de acercarse a estos textos bíblicos? ¿De qué se podría librar o podría encontrar mucho más riquezas en el texto al conocer los idiomas bíblicos? Bueno, obviamente, cuando tú conoces los idiomas bíblicos, es como un pastor me dijo hace muchos años, y también después lo leí en un libro, me dijo que el que conoce idiomas es como que está viendo la Biblia o está viendo el televisor a colores. Pero cuando tú no conoces los idiomas, es como si estuvieras viendo un televisor blanco y negro. Cuando tú conoces los idiomas, tú puedes ver la Biblia en 3D, en HD, en Full HD. Puedes sacar todas las riquezas que tú tienes ahí en la Biblia, porque realmente es
es muy profundo ese estudio, ¿no? Y la facilidad de los idiomas, esa herramienta de conocer los idiomas, te da esa ventaja, ¿no? De que tú puedes ver la Biblia en 3D, en HD, tú puedes sacarle toda la riqueza. De una sola palabra, tú puedes hacer un comentario, tú puedes hacer un exégesis, tú puedes hacer una prédica de 45 minutos de una serie, por ejemplo, la palabra expiación, por ejemplo, la palabra amor. Puedes hacer un exégesis, ¿no? Tú sabes que en griego existe la palabra amor, como en nuestro español existe, pero en griego existen 4 tipos de amor, ¿no? Sin querer caer en una falacia exegética, ¿no? Porque también hay que tener cuidado de la falacia exegética que normalmente pasa, ¿no? Entonces, porque cada palabra tiene su contexto en el cual ha sido escrito. Pero normalmente en griego existen 4 tipos de palabras que refieren a amor y son el ágape, y el eros, el estrón, y hay uno más. Entonces, esa riqueza que tú puedes ver en esa palabra amor es muy diferente cuando tú ves, por ejemplo, en Romanos 5:8, digamos, que Dios nos ha amado siendo aún pecadores. Entonces, ¿qué tipo de amor es ese? ¿Es el estrón? ¿Es el ágape? ¿Es el eros? ¿Es el filos? ¿Cuál de esos es? Entonces, en el contexto yo puedo descubrir eso y eso me va a apasionar porque es diferente conocer el amor eros al amor strong o el amor ágape, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y más que ayudan a eso, no solo en el Nuevo Testamento que ha sido escrito en griego, no ha sido escrito en español como la mayoría quizá conoce, y el Antiguo Testamento en hebreo, ¿no? Que no ha sido escrito en español, sino en hebreo, y algunas partes como Daniel y Esdras han sido escritas en arameo, ¿no? Pero el hebreo y el arameo casi es semejante, es muy parecido. Entonces, esas son las ventajas. Cuando uno conoce los idiomas, puede ver la Biblia, la riqueza, puede ver la Biblia en 3D, como les decía, ¿no? En calidad HD, es genial, realmente te puedes sorprender de toda la riqueza que la Biblia tiene, ¿no? Por eso alguien decía, la Biblia es tan profunda así como el mar, donde alguien se puede entrar, sumergir y realmente nunca salir de ella, ¿no? Pero también es tan sencilla como que alguien va y puede caminar por el medio o en medio de las orillas del mar, ¿no? Claro, y eso realmente rescato lo que estaba mencionando, ¿no? Tanta profundidad podemos encontrar en las escrituras y mucho más conociendo los idiomas originales porque se amplía nuestro conocimiento. Me gusta mucho ese ejemplo que nos dio del tema del televisor. Cuando leemos en un idioma ya traducido sería como verlo blanco y negro, pero conocer los idiomas originales ya vendría a ser como verlo en 3D, ¿no? O en Full HD, 3D, amplía el conocimiento, pero el Señor lo hizo también de una manera que hasta las personas sencillas lo puedan entender y comprender, ¿no? Y poder encontrar esa riqueza. Ahora, usted podría decir que un predicador o un pastor que teniendo la posibilidad de estudiar los idiomas bíblicos y no lo hace, está cayendo en una irresponsabilidad. Yo creo que Dios en su soberanía da bastante gracia, ¿no? No es que esté pecando por ello, pero yo creo que el Señor también a cada uno le da esa oportunidad, ¿no? Por ejemplo, actualmente en esta fecha, en este siglo, como estamos viendo, podemos comunicarnos a pesar de esta cuarentena, de esta pandemia, por medios como estos, ¿no? El Facebook, etcétera. Entonces, actualmente existen muchos cursos de lo que es conocer el idioma original, ¿no? El griego o el hebreo. Entonces, tiene un problema el hecho de no conocer pudiendo hacerlo, ¿no? Y eso dice Santiago, sabiendo hacer lo bueno y no lo has hecho, entonces es pecado, dice, ¿no? Pero eso en el sentido de que muchos hermanos jóvenes especialmente pueden aprender este idioma, ¿no? Ahora hay algunos hermanos o pastores responsables que quizás están ya un poco mayores y por esa razón no pueden hacerlo, se entiende, pero el Señor, si te ha dado la juventud y ahora estás escuchando esto, estás viendo esto, puedes hacerlo. No hay ningún tipo de excusa para no hacer este tipo de aprendizaje, ¿no, Agustín? Entonces, claro. Si eres pastor, si eres predicador, si eres maestro de escuela dominical, yo te ruego, te insto, te exhorto a que tomes un tiempito para poder conocer los idiomas originales. Quizá no seas un experto, quizá no seas un erudito, pero por lo menos puedas, en algún sentido, usar bien el diccionario.
Tuve una experiencia hace muchos años que un pastor predicó en una conferencia y realmente no conocía siquiera, digamos, el diccionario que estaba usando, digamos, de griego, ¿no? Pero eso es triste porque muchas veces usamos eso, pero no conocemos cómo usar. Pero ahora hay muchas herramientas para hacer eso, Agustín, y yo les animo, hermanos, a que me están escuchando, que puedan ustedes buscar un poco lo que es el aprender los idiomas originales. Exactamente, y yo como experiencia le podría comentar, ¿no? Antes de conocer un poco sobre estos idiomas, gracias al pastor Roberto, que obviamente no soy un experto, soy una persona que está aprendiendo en aquello. Ha habido una profundidad más en el conocimiento de las escrituras. Cada vez que me siento a querer elaborar un sermón, busco también apoyado con un diccionario griego-español, un diccionario hebreo-español o un interlineal para poder ver cuál es realmente el significado que se le estaba dando a la palabra. Como mencionábamos, encontramos la palabra amor, pero hay 4 tipos de amor dentro de las escrituras. Entonces, poder diferenciar en el texto a qué es lo que se estaba refiriendo realmente el autor original a su público original de aquella época. Yo también me gustaría también consultarte, o bueno, yo leí en alguna ocasión que conocer los idiomas originales nos ayudan a que podamos nosotros contrarrestar ideas falsas de muchas sectas que aparecen por ahí, porque si nosotros podemos analizar o a ver, los testigos de Jehová, por ejemplo, manejan una Biblia y ellos también se dicen ser cristianos, pero ¿cómo nos ayudaría, por ejemplo, para contrarrestar a estas ideas o a estas sectas o a estas falsas enseñanzas conocer los idiomas originales? ¿Nos podría dar algún ejemplo? Claro, Agustín. Realmente conocer los idiomas originales es lo máximo, digamos, ¿no? Y uno de esos ejemplos en los cuales tú puedes aplicar fácilmente es específicamente con el ejemplo que dabas de los testigos de Jehová. Ellos no consideran a Jesucristo como Dios. Entonces ellos dicen que Jesucristo simplemente es un ser humano creado, ¿verdad? Y agarran muchas veces el Evangelio de Juan. ¿Cuántas veces no han venido a la puerta diciendo aquello, no? Y han dicho, bueno, aquí está. Jesús dice, yo en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios mismo. ¿Ves ese verbo? Ahí está. El verbo era, ahora ya no es. Era un ser creado simplemente, si recordamos Juan 1:1, ¿no? Era un ser creado, ahí está el verbo era, ahora ya no es. Entonces uno podría decir, cuando lee ese versículo en español, uno podría decir, tienes razón, porque aquí está el verbo era, ¿no? Entonces eso quiere decir que Jesús dejó de ser Dios, dejó de ser, estar en el principio, y ahora es un ser creado. ¿Y cuántos testigos de Jehová vienen y te dicen eso, no? Era, ahora ya no es. Pero es interesante cuando tú ves este texto en griego, ese verbo era, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios mismo, hablando de Jesucristo. Jesucristo era ese verbo. Entonces, esa palabra, ese verbo era, valga la redundancia, es un verbo que no quiere decir que era una sola vez en el pasado, porque en griego ese tipo de connotación es otro tipo de tiempo, ¿no? Pero ese verbo era, la idea de ese verbo era, el verbo emi, imperfecto, así se llama en griego, el verbo imi, imperfecto, la idea de ese verbo es era, es y seguirá siendo. Es algo continuo que nunca deja de ser. Y alguna vez en clases de griego también he explicado esto, ¿no? El que era, el que es y el que ha de venir, así como lo presenta Apocalipsis, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú conoces griego y alguien te da ese argumento, tú puedes decir tranquilamente, no, ese verbo era, ¿en qué tiempo está? Entonces, la otra persona que es testigo de Jehová no va a saber cuántas veces hemos charlado así con ese tipo de personas y listo, me han dicho que van a traer a alguien más y ya no han vuelto más, ¿no? Pero esa es la idea, el verbo imperfecto imi en griego, la idea es era, es y seguirá siendo para siempre. No es como en nuestro español, ¿no? Obviamente en nuestro español el verbo era, es, dejó de ser, pero en griego no. En griego tiene esa riqueza, esa connotación de que era, es y seguirá siendo en el futuro también. Correcto, y importante, perdón, sí, te escucho.
Un ejemplo del Nuevo Testamento, ahora hay otro ejemplo del Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, no sé si has escuchado esta nueva corriente que son los que dicen que el Espíritu Santo es una mujer, la Sí, madre sí. Espíritu Santo. Sobre todo en México hay un tal, no recuerdo el nombre del apóstol, que anda defendiendo esta postura, ¿no? Exactamente. Entonces ellos te van a decir que en Génesis capítulo 1, cuando ellos están, cuando él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ellos están diciendo que supuestamente ese texto dice, en el hebreo, supuestamente ellos dicen así, en el hebreo, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, quiere decir que Dios es el Padre, que Dios Padre está ahí, que Jesucristo es el Hijo y que el Espíritu Santo es la Madre. Por eso dicen, usando el verbo plural, hagamos, ¿no? Entonces, esa es la interpretación que ellos hacen. Pero si tú ves en el hebreo, no tiene ni siquiera idea de ese sentido, como hemos visto en las clases que estamos tomando de Génesis, ¿no? No tiene sentido. Otro ejemplo que podemos ver es también con el plural majestético en el mismo texto en el hebreo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Agustín, lo que es los idiomas originales te pueden salvar de las herejías completamente y no te dejan, digamos, sumergirte en ellas, porque fácilmente alguien que es intelectualmente quizá más capaz te puede convencer de muchas cosas, ¿no? Porque tiene Claro. buena memoria quizá, pero cuando tú conoces los idiomas originales, difícilmente alguien te puede truncar o te puede engañar en ese sentido, ¿no? Porque es muy claro, muy claro. El hecho de, por ejemplo, solo conocer, digamos, un idioma te ayuda bastante, ¿no? Exactamente, ¿no? Y eso inclusive nos podemos dar cuenta al momento de cuando leemos un libro en español que ha sido traducido, por ejemplo, del inglés al español, encontramos mucho más riqueza cuando lo leemos en su idioma original, ¿no? Y haciendo referencia a lo que había comentado, cómo podemos también tener herramientas de defensa para lo que nosotros creemos, ¿no? Y como toda controversia se tiene que resolver con lo que dicen las escrituras, pues bueno, esta es una muy buena herramienta para poder hacer frente a aquellas sectas que tratan de introducir enseñanzas peligrosas dentro de la Biblia, dentro del cristianismo, enseñanza herética. Así que está, realmente está muy bueno el tema, lo que me estás comentando, pero antes de seguir pasando con las preguntas, me gustaría saludar a las personas que se han venido conectando y han venido compartiendo lo que es la transmisión. También agradecemos a los que han comentado. Si quiere comentarnos de qué lugar usted nos está viendo, si tiene alguna pregunta también para hacerle, nos lo puede escribir en el chat para que podamos nosotros leerlo o mandarle también saludos y compartir la transmisión, sobre todo para poder llegar a más personas y que se pueda despertar eso en el corazón de aquellos, de que poder conocer un poco más sobre los idiomas bíblicos. Como decía el pastor Roberto, ahora vivimos también una era de la comunicación donde hay un fácil acceso a poder tener estas herramientas, no solamente en físico, tener un montón de libros, porque algunos quizás no tengan el recurso para comprarse un libro físico, pero sí están disponibles, por ejemplo, en PDF para leerlo del celular, para ver diccionarios en el celular, griego, español, hebreo, español. Entonces hay que aprovechar esas oportunidades porque también eso está dentro de la providencia del Señor, del cuidado que Él tiene para con su iglesia, de permitir que los cristianos o los miembros de su iglesia puedan tener acceso a estas cosas y no debemos desaprovechar estas oportunidades que el Señor nos da. Cuánto no hayan deseado otras personas en otros siglos tener este acceso a la información que tenemos nosotros y no lo han podido tener, simplemente lo soñaban o ni siquiera lo soñaban porque nunca lo habían visto, ¿no? Pero hoy nosotros lo tenemos y hay que aprovechar. Así que vamos a continuar, así como te comentaba que leí, ¿no? Que conocer los idiomas originales nos ayudan a contrarrestar estas ideas falsas. También hay otras personas que dicen, y me lo han dicho también a mí, no sé si a tu persona, pero profundizarse mucho en el estudio, profundizarse mucho en leer, estudiar, mata el espíritu, con su famosa frase, ¿no? Que la letra mata. Conocer eso te hace frío. Recuerdo que yo estaba enseñándole a un amigo sobre esta doctrina y algunas doctrinas de línea reformada y le habían advertido que cuidado, no estés estudiando eso porque eso te va a enfriar. Y realmente a veces muestra un total desconocimiento de lo que realmente uno cree o conoce. Así que, ¿cómo podríamos responderle a estas personas que tienen ese argumento, ¿no? Que la mucha letra mata y incluyen esto, ¿no? De empezar a estudiar idiomas originales de las escrituras.
Bueno, quiero leerte una frase que me encanta bastante. Dice, es difícil estudiar la palabra de Dios profundamente sin conocer los idiomas originales. No puedo confiar en los comentaristas. ¿Cómo yo puedo probar, dice, cómo yo puedo certificar mi exégesis si no conozco idiomas originales? No hay autoridad en ello, dice un pastor, ¿no? Entonces, aquella persona que piensa o que dice que la letra mata y el espíritu el que vivifica, yo creo que simplemente es una excusa para no estudiar idiomas originales, ¿no? Simplemente tiene flojera para no hacer aquello. ¿Por qué? Obviamente los idiomas originales te llevan tiempo para estudiar, Claro, ¿no? Te demanda un poco de tiempo porque tienes que sentarte a veces bastantes horas para poder, primero, aprender el idioma. Segundo, aplicar el idioma para la exégesis. Entonces eso lleva tiempo. Pero, mis queridos hermanos, al final la cosecha es buena. Al final la cosecha es buena, ¿no? A un principio vas a decir, ¿para qué estoy aprendiendo esto? ¿De qué me sirve? No entiendo. Pero cuando ya vayas viendo el fruto, vas a decir realmente esto es bueno, ¿no? Porque no existe otra autoridad que no sea la exégesis bíblica, ¿no? Y la exégesis bíblica, la única manera, vuelvo y repito, de hacer exégesis es por medio de los idiomas originales. Como dice este pastor, si no haces eso, no hay autoridad para poder discutir, para poder refutar, para poder aplicar lo que es el estudio bíblico que estás haciendo, ¿no? Y es lamentable, Agustín, que estos hermanos, quizá muy, no sé, una forma de pensar distinta a la nuestra, hacen esta aseveración, ¿no? Que el espíritu es el que vivifica, pero la letra mata. Y gracias a esto, Agustín, muchos seminarios en Latinoamérica, en Bolivia y en otros lados también, aún en Europa y en Estados Unidos, no cuentan con materias de idiomas bíblicos. Por ejemplo, no dan griego, no dan hebreo, no dan latín, no existe. Entonces uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Y gracias a eso, muchos seminarios que antes eran conservadores, antes eran reformados, bíblicos, eran buenos seminarios, se han ido al liberalismo, se han ido al otro extremo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la letra mata y el espíritu es el que vivifica. Entonces, dediquémonos más al espíritu, pero al final el resultado ha sido otro. Y eso es triste porque nuestro énfasis debería ser en estos idiomas, ¿no? Martín Lutero decía que los idiomas son la espada, ¿no? Que va en contra de cualquier error. La espada que va en contra de cualquier error. Y Martín Lutero era un experto en esto. Tradujo el Nuevo Testamento en menos de 6 meses, realmente, y sin eSword, sin Bible Arc, sin ningún tipo de herramienta electrónica, a pura memoria y a puro pulso, como se dice, ¿no? Y realmente eso es sorprendente. Por eso es que Lutero llegó donde llegó. Claro, gracias a la gracia de Dios, ¿no? Y eso es importante. Algunos comentan, Agustín, que el pastor Charles Spurgeon, es muy conocido por todo lado, que él quizá no sabía idiomas bíblicos, pero eso es una falacia porque Carlos Spurgeon o Charles Spurgeon conocía el griego, el hebreo, el latín. A los 13 años ya leía griego clásico, a los 13 años, imagínate. O sea, él ya, obviamente sus padres, sus abuelos ya eran pastores, ¿no? Entonces ellos iban por esa línea ya. Entonces él, 13 años ya empezaba a leer a los griegos clásicos. Y realmente cuando tú ves el griego clásico es un poco más difícil que el griego bíblico, que el griego quiní, que está escrito el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces ya leía hebreo, él podía agarrar el texto de Génesis y tranquilamente poder estudiar en hebreo, ¿no? Génesis, él podía incluso leer en hebreo, ni siquiera solamente ver el hebreo y intentar entender, ¿no? Y eso es lo que yo puedo decir a los hermanos, ¿no? Muchas veces eso es simplemente una excusa para la flojera, para no querer aprender un poquito más y tener un conocimiento, como les decía, en HD, ¿no? En cuanto a lo que correcto. es... Y es realmente lo que tú dices, y también nos estaban comentando que es la letra mata, el típico argumento de los flojos, porque realmente yo admiro a las personas que cada domingo tienen que pararse a preparar, a predicar, porque realmente es un trabajo arduo elaborar un sermón, realmente es un trabajo arduo
sentarse y estudiar y analizar y ver y esperar, que también obviamente dependiendo del Espíritu Santo que le pueda dar luz a lo que es lo que están elaborando el sermón. Y obviamente que no es algo para alguien que no sea diligente en el estudio de las Escrituras. Inclusive el apóstol, Santiago nos dice en Santiago 3 que no os hagáis maestro mucho de vosotros sabiendo que van a recibir mayor condenación, ¿no? Y el mismo Charles Spurgeon, igual en una de sus frases, él decía que si uno empieza o piensa ser un flojo en el ministerio, es mejor que se baje del púlpito para no traer más condenación para su vida. Entonces, realmente es un trabajo arduo, pero el Señor nos llama, como le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte aprobado delante de Dios, ¿no? Ahora, este estudio de los idiomas originales que estábamos tocando, si bien podríamos decir que es una mayor responsabilidad para el que se va a parar al frente a predicar, pero que también cada miembro de la iglesia debería de conocerlo, ¿no? Bueno, yo creo que Dios en su soberanía puede permitir que cualquier hermano, varón, o cualquier hermana también, mujer, pueda conocer estos idiomas. Yo recuerdo que la primera vez que aprendí griego fue porque una mujer que escribió el libro de griego, yo usé ese libro de griego, ¿no? Y escrito por una mujer. Entonces, puede aprender. Dios muchas veces puede dar ese don también a las hermanas, ¿no? Ellas no pueden enseñar, no pueden pastorear, no pueden ejercer dominio, pero pueden quizá aprender, ¿no? Una vez en Colombia a mí me preguntó una hermana que si ella podía aprender griego. Y yo le dije, claro, ¿por qué no? Puedes aprender siempre y cuando entiendas muy bien cuál es tu lugar en la iglesia, en tu hogar y todo aquello, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces conocer los idiomas originales, Agustín, y para todos los que nos están viendo, te llena de orgullo a veces, ¿no? Y me ha pasado a mí cuántas veces. Y te llena de orgullo y dices, pucha, ¿quién como yo? Y hay que confesarlo, ¿no? Porque a veces eso es triste, digamos, pero estamos todavía en un cuerpo que tiene remanente de pecado y te llena de orgullo y a veces eso es triste, ¿no? Pero si el hermano y la hermana entiende bien el contexto en el que está aprendiendo, tranquilamente puede aprender griego, tranquilamente puede aprender hebreo y es lo mejor, digamos, para su vida espiritual mismo, ¿no? Se deleita él o ella mismo en conocer estos idiomas. Correcto. Y bueno, hablando ahora que decimos que todos pueden llegar a conocer los idiomas bíblicos y obviamente viendo su contexto y el lugar donde se encuentra, para ir finalizando también lo que es la entrevista que estamos haciendo el día de hoy, ¿cuáles serían los consejos que se le podría dar a alguien que quiere iniciar en los estudios? Porque yo recuerdo cuando empecé a pasar clase de griego con tu persona, yo decía, acá sí sé escribir español, decía, y ahora tengo que empezar a estudiar griego, pero me ayudó bastante y me gustaría continuar con aquello. Y al final de la entrevista vamos a anunciar igual que se está pasando una clase de griego de manera gratuita para los que quieran aún sumarse todos los días miércoles. Pero ¿qué consejo le podemos dar a aquellas personas que quieren iniciar el estudio de los idiomas originales, algún material, algún libro, algún autor recomendado? Bueno, primero yo creo que tiene que pedir al Señor que en oración que le pueda ayudar, ¿no? A perder primero el miedo, porque a veces con la mayoría de las personas con las cuales he hablado, y tú mismo lo decías, a veces tiene miedo al idioma griego, al idioma hebreo, ¿no? O a los idiomas en sí. Entonces, pedir al Señor que pueda quitar ese miedo, porque ninguno de los dos idiomas son tan complejos como parece. Como tú has visto, Agustín, no es así, es sencillo. Y lo primero, hermanos, es pedir al Señor que nos quite el miedo, ¿no? Eso es importante porque tenemos miedo a eso y a veces eso evita de que uno pueda estar estudiando el griego o el hebreo. Yo recuerdo que cuando empecé con lo que es la teología, no podía ni leer bien el español, pero cuando conocí griego y conocí hebreo, realmente yo me enamoré de esos dos idiomas y dije, wow, esto es lo que quiero hacer y enseñar también, ¿no? Y aprendí a la misma vez el español, que estuve estudiando griego y a la misma vez aprendí español. Entonces, si tú estudias griego y no sabes nada de español, aprendes
el español a la misma vez que aprendes el griego, porque es lo mismo, ¿no? El verbo sigue siendo verbo en griego y en español también, en hebreo también pasa lo propio. Así que primero, pide al Señor que te quite ese miedo. Y segundo, hay herramientas muy recomendables, sea tanto como libros, como también hay herramientas recomendables como sitios en internet, como tú decías, ¿no? Entonces, primero, para aprender griego, aprende las 24 letras del alfabeto, si quieres aprender griego, ¿no? Si quieres aprender hebreo, aprende las 24 letras del alefato, cualquiera de esas dos, ¿no? Primero aprende eso de memoria, sin ir antes a ningún lado. Apréndelo de memoria, que puedas escribir. Escriben a 100 veces por lo menos el alfabeto griego o el alefato hebreo, que son 22 letras. Una vez que hayas aprendido eso, busca recién quizá un libro. Esa es la primera clave, aprende el griego y aprende el hebreo. Si no, si vas a buscar directamente un libro, muchas veces vas a ver el grosor del libro y te vas a asustar y vas a decir, wow, tan grande este libro. Y una vez que hayas hecho eso, hermano, busca un libro. El mejor libro de griego que yo te puedo recomendar es de Antonio Septien, Griego al alcance de todos. Si tienes un poco de dinero y puedes comprar eso. No existe en PDF, pero está en las librerías, ¿no? Ese es el mejor libro para griego. Para hebreo existe bastante material, pero el hebreo es un poco más complejo en el sentido de la escritura, ¿no? No se escribe como nosotros escribimos el griego de izquierda a derecha, ¿no? Sino es de derecha a izquierda. Entonces es un poquito complicado en ese sentido. Por eso es que si vas a aprender hebreo, hay varios libros, pero lo que yo te recomiendo es primero aprende el alefato bien y puedes buscar después un libro, ¿no? En internet encontrar varios libros en PDF, ¿no? Y si no, también buscar en las páginas de YouTube, ¿no? Que hay varios de esos. Muy bien. Y nos estaba preguntando Gregorio Bejarano si el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Sí, fue escrito en griego. ¿Nos podría decir, pastor, qué tipo de griego? Porque yo también sé que hay diferentes versiones, se podría decir, de griego, ¿no? ¿En qué versión del griego se escribió el Nuevo Testamento? Bueno, el griego que ha sido escrito el Nuevo Testamento es en el año 330 antes de Cristo hasta el año 330 después de Cristo. En ese periodo es el que se ha escrito el Nuevo Testamento, ¿no? A ese griego se le llama el griego Kimi. En ese griego ha sido escrito el Nuevo Testamento, ¿no? Y anterior a ese está el griego clásico, que es distinto en algún sentido al griego Kimi, que han sido escritos el griego clásico, por ejemplo, los libros de los filósofos, ¿no? De Aristóteles, de Platón, todos ellos han sido escritos en griego clásico, pero el griego del Nuevo Testamento es el griego Kimi, el griego común. El griego ¿Y en hebreo hay esa diferenciación también? No, en hebreo, el hebreo, digamos, tiene una sola raíz, ¿no? El hebreo, aunque ha evolucionado, porque todos los idiomas evolucionan, pero es el mismo hebreo. Lo que sí es ha cambiado quizá algunas cosas, ¿no? Con la cuestión de la evolución en cuanto a lo que es el arameo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no tiene la misma historia el hebreo. ¿El hebreo es una lengua que aún se habla el día de hoy? Claro que sí. Tanto el hebreo como el griego no son idiomas muertos como algunos dicen, ¿verdad? Dicen el idioma griego es un idioma muerto. No es así. En Grecia todavía se habla el idioma griego, ¿no? Claro, ese es el griego moderno, ¿no? El griego moderno, pero es muy semejante al griego Kini, ¿no? Del griego común, es muy semejante. La única diferencia es la conjugación. Y en hebreo, el hebreo también, ahora se habla, ¿no? En Israel se habla hebreo, se escribe en hebreo. Ahora, lo interesante del hebreo es cuando tú ves, por ejemplo, algunas películas de ese lado del Oriente, tú puedes ver que el hebreo solo se escribe en consonante, no existen vocales, ¿no? Entonces, quizá eso lo complica un poco, pero es solo apariencia, porque al final, si tú inicias aprendiendo desde un principio, es relativamente sencillo, ¿no? Si quieres un libro así más o menos sencillo para poder aprender hebreo, de Josías Graum, el hebreo para pastores, ¿no?
ese libro. Es relativamente sencillo para aprender. Entonces, eso sería, hermanos, y quiero animarles, anímense, no es complicado, demanda tiempo, demanda un poquito de esfuerzo, pero después la cosecha es buena, ¿no? Para ti y también para tu iglesia, para tu grupo de estudio, para tu grupo de donde tú enseñas, te va a ser de mucha ayuda. Exactamente, y bueno, para ir finalizando lo que es la transmisión que estamos realizando, el pastor Roberto Azurduy los días miércoles está dando clases de manera gratuita vía la aplicación Zoom a las 8 de la noche, hora de Bolivia, si no me equivoco, 8 de la noche, ¿no? Sí. Esto es organizado por la iglesia donde yo me congrego y el pastor pastorea la iglesia, que es Iglesia Bíblica Sola Escritura, que ustedes la pueden buscar en el Facebook, Iglesia Bíblica Sola Escritura. Ahorita la vamos a poner en el pie de la pantalla. Y pueden ahí ustedes escribir, mandar un mensaje para que puedan ser agregados al grupo y pasar las clases de griego, que son totalmente gratuitas, y pueden ir conociendo más estos idiomas originales para poder profundizar ya quizás por cuenta propia o cuando ya pase la cuarentena, buscar algún seminario o algún instituto donde lo enseñen, ¿no? Y poder conocer más a profundidad, como hemos venido hablando. Y una última pregunta que nos hacían, la Septuaginta, ¿en qué tipo de versión de griego fue escrito? Muy bien. No sé si me escuchas, Agustín. Sí, hermano. Sí, te escucho. Se cortó la imagen, pero estoy logrando escucharte. Ok. No sé por qué se cortó. Pero bueno, si me escuchas está bien. Te cuento que la Septuaginta es el Antiguo Testamento traducido del hebreo al griego, ¿no? Y el griego en el cual ha sido traducido, la mayoría de los expertos dicen que es en el griego kiní. Por eso es que hay tanta semejanza con lo que es el Nuevo Testamento en griego, ¿no? Por ejemplo, como tú ves el Antiguo Testamento en la Septuaginta, tú te das cuenta, digamos, muchas palabras, muchos verbos son similares al Nuevo Testamento. Muy bien. Y bueno, sí. Muy bien, con esto queremos llegar a lo que es el final de la transmisión, así que le vamos a dar unos minutos al pastor para que se pueda despedir y vamos a ir cerrando también lo que es la transmisión con este tema que hemos tocado, la importancia de conocer los idiomas bíblicos. Bueno, Agustín, la imagen sigue paralizada, algo pasó. Sí, no sé sí, paralizó, pero bueno, lo importante es que lo escuchamos. Exacto. Y quiero agradecer primero a ti por invitarme. Y segundo, a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, quiero animarles, hermanos, a que puedan conocer un poquito más de los idiomas, ¿no? Especialmente si eres joven y estás interesado en conocer un poco más del Señor. No importa si vas a ser o no pastor, pero si vas a ser, con más razón, pero para que tú puedas conocer mejor la Biblia, te invito a que puedas conocer los idiomas bíblicos, ¿no? Te quiero animar a eso. Así que gracias por escucharme, gracias por darme un poquito de tu tiempo y sin más que decirte, muchas bendiciones por todo. Y eso sería, Agustín. Muy bien, muchísimas gracias, Pastor Roberto, y esperamos volvernos a ver pronto luego que finalice la cuarentena aquí por la ciudad de Santa Cruz. Le mando un abrazo, saludo a la familia y también saludo a los hermanos en Cristo ahí en la iglesia Monte de Sion. Un abrazo, chao, chao. Bendiciones, Agustín. Chao, chao. Muy bien, queridos amigos que han seguido la transmisión, así hemos finalizado lo que es esta entrevista con el pastor Roberto, donde hemos estado tocando este tema de la importancia de conocer los idiomas bíblicos, que el día de hoy son tan desconocidos entre el círculo cristiano. Así que yo me quedo con lo que él nos ha estado enseñando, nos ha estado indicando. Si el que tiene la posibilidad de estudiar, de profundizar, debe de hacerlo, y más aún en esta era que vivimos con el alcance de la información a un clic de distancia, como se podría decir. Si te gustó este tema que hemos tocado, puedes compartir el video, etiquetar a tus amigos, seguir la página. Esperamos en el Señor volver a traer nuevamente un tema así el próximo sábado, cuando el Señor lo permita. No te olvides que el día miércoles, como cada miércoles, tenemos la sugerencia del libro de la semana, así que va a estar colgado el video en nuestra página del Facebook, como también...